Ahí está. Entonces vamos a empezar con la traducción de este fragmento, página 45. Elvia, por favor. Sí, es desde et cum. Ajá, et cum. Et cum oratis non eritis secut. Sicut hypocritae. Hipócrita. Qui amant in synagogis et in angulis platearum stantes orare. Ut videantur ab omnibus. Muy bien. Ajá, luego... Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Después vamos a tener una lista de indicaciones para ir poco a poco haciendo el ejercicio de la traducción. Pero ahorita lo que estaba viendo es comentarte, Elvia, que acuérdate que cada que veas una palabra terminada en AE, en ese diptongo, nunca se acentúa ese diptongo, siempre una sílaba antes. Entonces digo aquí hipócrita. Hipócritae. No la hipócritae, no, sino sí, hipócrita. No hipócritae. Ahora, lo primero tendríamos que identificar las formas verbales. Eso es lo primero, lo más importante. Estamos en un periodo oracional. Vamos a empezar a dividir los textos. Aquí tomé este fragmentito, les digo, de un texto que tienen ahí del Evangelio. Y bueno, consideramos, según la puntuación que nos ofrecen los editores, de punto a punto, siempre de punto a punto, como signo de puntuación fuerte, punto. Y a esto, de punto a punto, siempre podemos encontrar lo que podemos denominar oraciones simples, oraciones compuestas o bien oraciones complejas. Entonces, a ver, ayúdanos un poco. ¿Qué sería, Migue, una oración simple? Ándale, Migue, para que vayas practicando para cuando... Ya sé que no te va a gustar dar clases de español, pero por si algún día quieres animarte. Pues serían las que solo tienen un solo verbo. Un solo verbo. Entonces, una oración, esa va a ser la característica principal, ¿no? Voy a escribir acá, voy a ponerlo así en color de pizarrón para que no le ande llorando yo tanto a la facultad del viaje. Y mira, para que veas que soy como dices tú, de las de lápiz y papel, soy de pizarrón verde, ¿no? Entonces, ahí vamos a considerar las oraciones. Simples. Lo dijo muy, muy bien Miguel, muy sencillito. Oraciones simples tienen un verbo, un solo verbo. Mientras que, Miguel, las oraciones compuestas son las que tienen dos verbos o más. Dos o más verbos. Pero el requisito es que estos verbos, ahorita puedo mover el cuadrito hacia donde lo necesite mover. Estos verbos tienen que ser verbos del mismo nivel. Sintáctico. ¿Vale? Entonces, voy a decir, es más, déjenme, si quieren, mejor escribir así, dos o más verbos, y voy a escribir mejor, que pueden estar unidos por, ¿no? Unidos con et, con las siguientes conjunciones. Voy a poner con conjunciones, con las siguientes conjunciones. Se llaman conjunciones coordinantes. ¿Se acuerdan cuáles son las coordinantes, Fer? ¿Te acuerdas? Si no lo recuerdas, ahorita lo volvemos a mencionar. ¿Te acuerdas, Fer? No recuerdo bien, sean como I. I es la que significa I, que en latín es... Etiam. Ajá. No, et. Et. Entonces es las que significan I, que en latín es et. Luego tengo la enclítica, ¿te acuerdas, Fer? La misma, pero con su forma enclítica, la que se pega, ¿que era cuál? Es cue. Cue, que se pega una palabra. Luego, estas dos juntas, et y cue, forman una conjunción que significa lo mismo, pero es compuesta. ¿Qué es? ¿Cuál? ¿Te acuerdas?
Creo que no recuerdo. Si las juntamos, tendría que haber sido etque, pero cambia la primera vocal y hace atque. ¿Ah? Y después de esta compuesta, voy a tomar nada más la A y la C. La A y la Q. Acuérdense que en latín la A y la C o la A y la Q son la misma, entonces tengo AC. Entonces, estas tres conjunciones, estas cuatro conjunciones, mejor dicho así, estas cuatro conjunciones van a conformar mis oraciones, mis conjunciones coordinantes. ¿Mm? Entonces, mediante las cuales podemos unir las oraciones compuestas. ¿Mm? ¿Y cuál es la otra? A ver si te acuerdas, Justin, ¿cuál es la otra conjunción coordinante? La verdad, sí no me acuerdo. Elvia, ¿tú te acuerdas? Y luego, que unen al mismo nivel. No, pero ¿No? ¿Cuál sería, no. Elvia? ¿No? Ayúdanos, pues, Miguel. ¿Cuál es la otra? La adversativa, Miguel. Out. Ajá. Entonces, esta out es la disyuntiva, ¿no? Entonces, esta disyuntiva significa o, ¿vale? Out. Acuérdense que la T desaparece y la AU desaparece a las lenguas romances y AU se cierra en O. Entonces tengo out, ¿vale? ¿Qué otra puede haber? Bell, creo. Bel, B. Entonces tengo primero, Miguel, la enclítica B. Y de esa B. enclítica B, después tengo vel, ¿vale? Vel. Bien. Ya llegó Sensi, bienvenida Sensi. Y después tengo la que me da posibilidad de elección, Miguel. Esto o si prefieres, o si. Y entonces tengo ahí el sive, unido mediante, más bien que utiliza la conjunción, igual que en español tenemos la condicional sí, pero se une a esta partícula ve. Entonces tengo sive. Y de sive, igual que atque, se sincopa en ac, se reduce, se comprime en ac. Lo mismo sive se va a comprimir en seu, ¿vale? Entonces tengo out, ve, vel, sive y seu. Entonces, fíjense muy bien, el requisito para que las oraciones sean oraciones compuestas es que estén unidas mediante, estos tipos de conjunciones. Entonces, que pueden ser conjunciones, que son conjunciones coordinantes. Son las que significan y, las que significan o, y en un tercer momento tengo las que significan pero. ¿Y cuáles son esas que significan pero? Voy a tener at. Fíjense cómo aquí se parecen estas tres, de entrada estas tres conjunciones. Et, out, at. Et, out, at. Fíjense muy bien, ¿eh? Sonido vocálico y después una T. Et, out, a. At. At significa pero. No confundir at con ac. Mucho cuidado, ¿vale? Entonces, at. Y también tengo sed. Tengo sed. Con el significado de pero. Entonces, para que sean oraciones compuestas, tengo, primer requisito es que tienen dos o más verbos. Y esos dos verbos van a estar unidos mediante conjunciones coordinantes, o bien, quieren al final hasta le pueden tomar fotito a este cuadrito, o bien van a estar unidos esos verbos
Ujú. Cambiar acá. Ahí está. Sin conjunciones coordinantes. Sin conjunciones. Entonces a esto le llamo yuxtaposición. Un ejemplo típico de yuxtaposición, siempre les menciono las palabras de Julio César, ¿se acuerdan? Veni, vidi, vici. ¿Vale? Entonces fíjense cómo entre el verbo veni, el verbo vidi y el verbo vici no hay conjunción. A esta unión mediante comas, sin conjunción, le voy a llamar yuxtaposición. ¿Vale? Bien, a eso se le llama yuxtaposición. Entonces, estamos hablando de las oraciones compuestas frente a las simples, fíjense. Ahora, también, que ese es el sabor de la sintaxis, vamos a encontrar otra categoría más en estos tipos de oraciones, que son las oraciones, vamos a poner ahora, pero a esto les voy a llamar oraciones complejas. Porque estas también, las oraciones complejas, como nos dijo Miguel, tienen varios verbos, nada más que aquí la relación es que voy a tener, la característica es que voy a tener un verbo principal más uno o más verbos subordinados. Entonces ya voy a tener aquí el concepto de la subordinación. Entonces aquí ya va a haber una subordinación. ¿Te acuerdas qué es la subordinación? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice? Bueno, Miguel sí se la sabe, pero a ver si ustedes se acuerdan qué era la subordinación. Creo que no la mencionamos. Elvia, ¿tú recuerdas qué es la subordinación? ¿Qué nos contaron en la escuela? Pues son que la segunda oración depende de la primera. Sí, hay una noción de dependencia, ¿verdad? Claro, Sí. por eso le vamos llamando ahora principal y luego subordinados, ¿no? Bien, bien. Pero esa dependencia de las oraciones se va a establecer de acuerdo con qué, de acuerdo con las funciones sintácticas. Fíjense muy bien. Entonces, vamos a tener que los verbos subordinados, voy a tener aquí que los verbos subordinados van a desempeñar o van a cumplir funciones sintácticas. Cumplen funciones sintácticas. Hablo de los verbos subordinados. ¿Y cuáles son las funciones sintácticas que debemos considerar? Entonces, fíjate muy bien, Elvia, fíjense muy bien. Tengo un verbo principal. Va a haber un verbo principal. Y acuérdense que un verbo principal, ese verbo principal debe tener otras palabras que desempeñen funciones. Esas otras funciones van a ser, van a representar a quien realiza la acción, al elemento hacia donde se desplaza el significado del verbo, que se llama, ¿cómo? ¿Se acuerdan? Quien realiza la acción, ¿cómo se le llama esa función sintáctica? Sujeto. Sujeto. Luego, hay otro objeto que es hacia donde transita el significado o el sentido del verbo. ¿Cómo se le llama ese objeto? Directo. Objeto directo. Y voy a tener también
esta función que me habla de los distintos accidentes, de las distintas circunstancias que intervienen en la acción verbal. A esto le llamo complemento circunstancial. Esas son las funciones rectas, las funciones más importantes. Fíjense cómo acá, si pienso en los casos, no estoy incluyendo ni la función de genitivo, porque es un determinativo, ni la función de objeto indirecto, nada más estas funciones que son las funciones fuertes. Entonces, las funciones rectas. Entonces, voy a tener oraciones con función de sujeto, oraciones con función de objeto directo y oraciones con función de complemento circunstancial. Pero, aunado a esto, voy a tener otro tipo de oraciones, también subordinadas, y estas sí que no van a desempeñar una función. Estas van a tener un valor de adjetivos. A estas oraciones les llamo oraciones relativas. Entonces vamos a tener ahorita, ahorita voy a mencionar para ustedes los tipos de oraciones que podemos encontrar. Entonces, las oraciones relativas también se denominan adjetivas. Las oraciones que desempeñan la función de sujeto, tanto de sujeto como de objeto directo, se denominan completivas o sustantivas. Estas son las que funcionan como sujeto y como objeto directo, completivas o sustantivas. Y son con valor de sujeto y con valor de objeto directo. Y por último, tengo las que cumplen la función de complemento circunstancial. Ese tipo de oraciones se llaman oraciones claramente circunstanciales o adverbiales. Entonces ahí están las funciones sintácticas. Fíjense cómo únicamente las que están desempeñando función sintáctica son en este momento las completivas y las circunstanciales. Entonces, observen que las oraciones relativas, estas no, ahorita no estoy indicando que realizan una función sintáctica. Lo único que estoy escribiendo aquí es que las relativas van a fungir como un adjetivo, van a ser las veces de un adjetivo. ¿Les parece si escribimos un ejemplo de cada una en español para que lo tengamos claro? Vamos a empezar con ese tema de la sintaxis oracional. Voy a abreviar. Yo creo que no tienen problema si abrevio aquí en lugar de sujeto la letra S, objeto directo OD y complemento circunstancial CC. ¿No? Entonces ahí, a lo mejor no hay problema. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ahorita ponemos los ejemplos. ¿Tienen alguna pregunta? Acuérdense que porque vamos a empezar a analizar nuestras oraciones, nuestros periodos oracionales de punto a punto. Y de punto a punto siempre puedo tener estos tipos de oraciones, simples, compuestas o complejas. ¿Vale? Bien. Ayúdame. Sí, ¿Puedes repetir lo de relativas, objetivas, por favor? Sí, Sensi, cómo no. Estos son los tres tipos de oraciones subordinadas, ¿no? Entonces voy a tener que las oraciones complejas va a ser la unión de un verbo más uno o más verbos subordinados. Esos verbos subordinados conforman una oración. Si quieres lo pongo acá mejor completo, todo esto. Voy a decir que conforman oraciones
que cumplen funciones sintácticas. ¿Dicen sí? Y bueno, ahorita si hablamos de esas funciones sintácticas, podríamos decir que esas funciones sintácticas, si te fijas, queda muy claro, queda muy claro si considero la función de sujeto, si considero la función de objeto directo y si considero la función de complemento circunstancial. ¿Ya te fijas? Ahí están metidas las funciones. Pero, y bueno, hay un tercer, con la misma denominación, tanto de sujeto como de objeto directo, voy a identificar estas oraciones que se llaman completivas. Y las circunstanciales, las que cumplen el valor de complemento circunstancial, se llaman circunstanciales o adverbiales. Pero, si te fijas ahora, en las relativas no estoy escribiendo ninguna función sintáctica. Las relativas, lo que te voy a decir es que califican a otra palabra como adjetivos que son, voy a decir que califican a otra palabra que es la que desempeña, que cumple una función. O sea, formarían parte de otra palabra que cumple una función en cuanto a que son, ¿qué? Adjetivos. ¿Te fijaste en sí? En cuanto a que son adjetivos. Ahorita voy a poner un ejemplo en español para ver que nos quede claro, ¿no? Entonces, las relativas o adjetivas califican a otra palabra. Esa otra palabra es la que va a desempeñar una función sintáctica. Por ejemplo, vamos a una oración simple en español. Una oración simple. ¿Cuál podría ser? Que tiene un solo verbo. ¿Cuál podría ser? Ayúdame, Elvia, con una oración simple. La que quieras. Un solo verbo. Los jóvenes estudian latín. Eso. Los jóvenes estudian latín. Ahí está. Entonces vemos aquí claramente un solo verbo y ese verbo está conjugado. El primer requisito, debe estar conjugado el verbo. Luego por ahí dicen, debe estar conjugado y debe estar conjugado en el modo, pues puede ser cualquier, bueno, no, en un modo personal, que puede ser o indicativo o subjuntivo o puede ser imperativo, ¿no? Cualquiera de los modos personales. Ojo, aquí no voy a considerar ni infinitivos, ni gerundios, aunque luego los gerundios no pueden ser oraciones, sino más bien enunciados. Luego les explico esa diferencia. Luego hablamos de esa diferencia. Pero bueno, ni en un primer momento consideramos, no debe haber ni infinitivos, ni gerundios, ni participios. O sea, los que nos han enseñado como ar, er, ir, como ando, yendo, como ado, ido, tos, ocho. Cuidado, esto en español. Estoy hablando del español. ¿Vale? Ahora, voy a hablar de oraciones compuestas. Ya tengo aquí, entonces, mi ejemplo de oración simple. Aquí ya está mi ejemplo de oraciones compuestas, yuxtapuestas, porque acuérdense, en latín mismo, están unidas, pero no con conjunción, simplemente mediante la coma, o sea, aquí sin conjunción. A esto le llamo, entonces decíamos, yuxtaposición. La preposición yuxta, que en latín se escribe con I latina, en español nos la ponen con Y, ¿no? Significa junto. Entonces, fíjense que tiene una posición una junto a otra, sin que entre ellas haya un nexo. Porque si tengo conjunciones con nexo, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo traduzco esto? Justin, veni, vidi, vici. Como vine, vi, vencí. Muy bien, vine, vi, vencí. Si quisiéramos escribir esto, pero ahora por medio de, con conjunciones, en español diríamos, vine y vi y vencí. Que claro, luego en español nos dicen que generalmente cuando tengo una enumeración, sea de
palabras, de sustantivos, de nombres o de oraciones, la última es la que lleva la conjunción y. Pero bueno, vamos a abusar de esta conjunción y muy al estilo del latín, ponemos nexo, ponemos este nexo y en los tres. Y entonces aquí tendría en español vine y vi y vencí, ¿no? Entonces esto serían oraciones compuestas. Esto sería una oración compuesta de tres verbos enlazados, unidos mediante el i. Entonces, a esto le llamo coordinación y a esto, unidos con conjunciones coordinantes, a esto se le llama coordinación. Mismo nivel, coordinación. Y cuando están unidos sin nexo, a esto se le llama yuxtaposición. Que en latín, que en español sería vine, vi, vencí, como lo dijo Justin. Entonces ahí están. Y luego, acuérdense, porque vamos a empezar a identificar en latín estos periodos. Siempre que les voy a pedir que lean de punto a punto, ahí de punto a punto, tengo la posibilidad de encontrar o bien oraciones simples, o bien oraciones compuestas, o bien oraciones complejas. Bien. Ahora, fíjense, ¿qué va a pasar? Vamos a poner un ejemplo ahora de una oración relativa. Pero primero les explico por qué se llaman oraciones relativas. Es muy fácil, porque nosotros podríamos relacionar esto de las oraciones relativas con el pronombre relativo. Entonces, son las oraciones que van a estar introducidas con un pronombre relativo. ¿Se acuerdan cuál es el pronombre relativo? Sea que me lo digan en español o en latín, como quieran. ¿Cuál es el pronombre relativo? ¿Te acuerdas, Fer? No, no lo recuerdo. Ay, cuidado. Justin, ¿te acuerdas? El relativo. Creo que no. Híjole, Sensi. Apunten ahí en su agenda, estudiar los pronombres. Voy a leer el pronombre relativo. Elvia, ¿te acuerdas del pronombre relativo? No, la verdad no. Vamos a recurrir al Miguel. A ver, Miguel, ayúdanos, como quieras, en español o en latín. Es cuam, no, cue. Sí, muy bien. Nada más que lo enuncio, Miguel, desde el nominativo masculino y entonces va a ser qui, el masculino. Qui, claro. Qui, Qui, femenino, quae, qui, quae. Y entonces ya lo recordaron los demás. Qui, quae. ¿Y cuál es el nexo, el neutro? Quot. Quoth, ¿no? Entonces, están introducidos, voy a decir que van a estar introducidos por medio de qui, quae, quoth. Fíjense, voy a llevarme este cuadrito de las oraciones. ¿No saben qué voy a hacer? Voy a copiar todo esto. A ver si me lo deja copiar el... Y así sirve que este mismo archivo lo subo ahorita en un rato para que lo tengan también. A ver si me lo copio. Sí, miren, sí me lo copió con el mismo formato. Qué bueno, qué suerte. Para que ahorita también les suba esto. Entonces, estas relativas o adjetivas califican a otra palabra. Ahí está. Y vamos a decir que se introducen, están introducidas. ¿No? Con qui, que, quoth. Este qui, que, quoth, que al español se traduce como. ¿Cómo se traduce en español? Qui, que, quoth. Ahora sí ayúdame, Fer. Qui, que, quoth. Como lo cual. Ese es el neutro, Elvia. Lo que. El masculino, ¿cómo sería? Puede interrumpir, puede contestar cualquiera, ¿eh? Qui, que, quoth. Aquí puede contestar cualquiera.
Muchachos, cada que ya se les olvide algo, cada que veamos que se nos olvida algo, vayan a sus apuntes, estudien esto, que sea como que la misma tarea que ustedes mismos se van dejando para que podamos avanzar en esto de la traducción, ¿no? Entonces, aquí el quick quote sería, ahorita estamos diciendo, Elvia, que lo que es el neutro. Entonces, lo que, ¿cómo sería el masculino? El artículo masculino, muy bien, Fer, el que, femenino. ¿La qué? La que, y neutro, como ya lo dijo Elvia, lo que. ¿Vale? A veces en español nada más utilizamos la palabra que, pero si la podemos articular, si le podemos poner su artículo antes, ¿no? Entonces esto me va a ayudar a traducir o a entender esta oración como una relativa. Entonces, el que, la que y lo que. ¿Ah? Por ejemplo, voy a decir ahora, los alumnos que, fíjense, aquí es como que me estoy comiendo el otro artículo, el segundo artículo, porque ese ya lo introduje antes del sustantivo. Entonces digo acá, los alumnos que estudian latín, los alumnos que estudian latín viven muchos años. Ahí está. Ya los estoy animando, Sensi. A lo mejor ni te anima, Sensi, pero yo estoy pensando que te está animando. El otro día les voy a contar un chiste de la vida real. Me estaba quejando profundamente con una amiga y le digo, ay, qué bueno que la vida dura bien poquito, Elvia. Y eso ya lo pensamos cuando ya tenemos los achaques. Creo que no sería capaz de aguantar mucho tiempo. Y le digo, pero yo, por mala suerte, creo que voy a ser muy longeva, porque mi papá, bueno, mi mamá murió de un accidente, ¿no? Pero mi papá tiene 85 años, ¿no? Y su familia es así, muy, muy longeva. Y me dice, bueno, pero esperemos que para entonces ya esté la eutanasia aprobada y ya esté legalizada y todo, no haya ningún problema. Ah, bueno, menos mal, ¿no? Ya decidiré si me quedo con mis achaques o me muero. Ok, entonces, los alumnos que estudian latín viven muchos años. Ya está. Fíjense, aquí estoy calificando a los alumnos. Nada más estoy hablando de los que estudian latín. ¿Se fijaron, Elvia? No de todos. No, los alumnos no viven muchos años, solamente los que estudian latín. Por eso es que acá decimos que estas oraciones que están introducidas por el que, la que, lo que, van a funcionar como qué, van a funcionar como un adjetivo. Entonces, esta la voy a encerrar entre corchetes para que la identifiquen, para que identifiquen que esta es la oración que está calificando a quién, que está calificando a alumnos. Fíjense bien, ¿eh? Alumnos, la palabra alumnos es calificada por que estudian latín, ¿vale? Esos alumnos que estudian latín viven muchos años. Entonces, si te fijas en sí, pues en realidad formaría parte, aquí voy a subrayar el verbo, viven muchos años, formaría esta oración relativa, está formando parte de quién, está formando parte del sujeto. ¿Ya te fijaste en sí? Entonces, de alguna manera sí sigo considerando que expresan una función sintáctica, pero esta en cuanto adjetivo del sujeto, ¿sí? Es un adjetivo del sujeto, adjetivo del sustantivo, que tiene función de sujeto. ¿Vamos bien? Entonces, esta es la condición, la primera condición de las oraciones introducidas con la palabra, con el pronombre relativo qui, qua y quod. A ver, dime otra que se te ocurra, Fer. Los alumnos que hacen la tarea Ajá. sacan 10. Sacan 10. Pero mira, ahora voy a cambiar un poquito tu oración y voy a poner. Los alumnos aprueban aprueban
el examen. Ahora, quiero que este examen tenga un qué. Fíjate, ¿eh? Ahora, la palabra examen va a ser calificada por una oración introducida. ¿Por qué? El examen, el que, ahora sí complétala. Los alumnos aprueban el examen que, ¿qué? ¿Cuál examen? El examen que, ¿qué? El examen que, no sé, Cualquier verbo. El examen que aplicó, el examen que copiaron, el examen que que aplicó la maestra. aplicó la maestra. Ahí está. ¿No? Entonces, ese examen, vamos a poner que aplicó la maestra de inglés. Ahí está, para que no sea la maestra de latín, la maestra de inglés. Entonces, de nuevo, fíjense cómo, aunque yo lo traduzca como el que, la que, lo que, aquí voy a eliminar este artículo. Igual que aquí, el artículo, lo eliminé. ¿Por qué? Porque este ya está en el sustantivo al que está calificando. El examen que aplicó la maestra de inglés. Entonces, aquí hablo del examen, pero el que aplicó la maestra de inglés. No hablo del examen que aplicó la maestra de portugués ni la maestra de matemáticas, no, la maestra de inglés. Hablo de un examen en particular, ¿no? Está calificando todo esto que está en corchetes ahora, el que aplicó la maestra de inglés está calificando a examen. Entonces ahora, si yo considero que el verbo es aprueban, ¿qué función sintáctica tiene examen? Aquí, Justin. Los alumnos aprueban el examen. ¿Qué función sintáctica tiene examen, Justin? ¿Sería objeto directo? Es el objeto directo. Por lo tanto, el que aplicó la maestra de inglés forma parte, esa oración relativa forma parte del objeto directo. O sea, está calificando al objeto directo. ¿Sí? Bien. Ahora, voy a empezar una oración y la completas, Sensi. Voy a empezar la oración y tú la completas. Digo, sin estudiar lo que te pedí, coma. A ver, complétala. O si quieres lo hacemos en plural. Sin estudiar el tema. Sin estudiar el tema que les pedí. Complétala, Sensi. Si no estudian el tema que les pedí, suena amenaza. Completa la amenaza sencilla. Si no aprueban la clase, los repruebo 1000 veces. Los voy a reprobar. Y lo voy a poner así en intención, ¿eh? Los voy a reprobar. Lo juro por Zeus, lo juro por Júpiter, ¿no? Si no estudian el tema que les pedí, los voy a reprobar. Ahí está. Entonces acá vamos a identificar cuál es la oración relativa, Justin. ¿Los voy a reprobar? La relativa. ¿Qué dijimos? Que es requisito indispensable para que haya una oración relativa. ¿el qué? El qué, el nexo qué, ¿no? Entonces, ¿de dónde a dónde? ¿Cuál sería la oración relativa, Sensi? O Justin. ¿Cuál sería, Sensi? El tema que les pedí. El tema no es la relativa. La relativa empieza desde, acuérdate, desde el pronombre relativo. Y el pronombre relativo es el que les pedí. Aquí me como el segundo artículo, entonces sería el tema que les pedí. Entonces, propiamente la oración relativa, Sensi, es esta. Propiamente esa es la oración relativa, el que les pedí. ¿Vale? Esa es mi oración relativa.
Claro, esa oración relativa está calificando a quién, Sensi. ¿Al tema? A tema, está calificando a tema, muy bien. Por lo tanto, ¿y tema qué función tiene, Justin? Pues ese sería el objeto directo. Sí, es el objeto directo. Muy bien, es el objeto directo ¿de qué verbo? Estudian. Estudian, muy bien. Es el objeto directo del verbo estudian, pero a su vez esta oración está dentro de otro. Entonces voy a dejarlo así, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo así. Me respondiste muy bien. Entonces, ahora, las oraciones. Ok, pero fíjate, ¿qué te parece si lo hago así, Sensi? Fíjense cómo lo voy a cambiar ahora. Sin el tema o sin el trabajo. Sin el trabajo el que les pedí, sin el trabajo que les pedí, sin el trabajo que les pedí, los voy a reprobar. Ahí está, me gustó más. No meto otra subordinada ahí. Sin ese trabajo los voy a reprobar. Entonces ahora, Justin, ahí voy a retomar la pregunta. Está calificando de nuevo, que les pedí, está calificando a trabajo. Y trabajo, ¿aquí qué función tiene, Justin? Ahora fíjate que ya elimine un verbo. ¿Qué función tendrá ahí trabajo? Ahí funcionaría como sujeto. No, porque fíjate que tiene esto tan hermosísimo. Si fuera sujeto, Justin nada más diría el trabajo que les pedí. ¿Qué tipo de palabra es sin, Justin? En español. ¿Qué tipo de trabajo es sin? Su contraria, con. Sin y con. Bueno, es que funcionaría como excluyente. Entonces, muy bien, sí, muy bien, pero ahora, ¿qué tipo de trabajo es ¿Es un excluyente? Bien, me da la naturaleza de esa función sintáctica, pero en sí, ¿qué función sintáctica es? Acuérdate que las funciones sintácticas que estamos mencionando ahora o son sujetos, o son objetos directos, o son complementos circunstanciales. De las que estoy ahorita mencionando, que cumplen, que están en esta... No, hombre, ya es súper tarde. ¿Qué le pasa a este fulano? Hombre, ya son las... Sería un complemento circunstancial. Complemento circunstancial. Desde luego que es un complemento Es circunstancial. una circunstancia, ¿no? Claro, porque sin, aquí tengo que sin, es una preposición. ¿Vale? Ahí tengo que sin es una preposición. Bien. Entonces, Justin, sin y con son preposiciones. ¿Vale? Entonces, esto me indica que, ¿qué? Esto me indica que aquí la oración relativa está calificando, pero ahora no al sujeto como en la primera, no al objeto directo como en la segunda, más bien va a calificar ¿a quién? Va a calificar a un complemento circunstancial. Entonces, fíjense cómo las oraciones adjetivas, relativas o adjetivas, fíjense muy bien, van a calificar a los sujetos, a otra palabra que tiene una función, sea de sujeto, sea de objeto directo o sea de complemento circunstancial. Ese es cómo actúan las oraciones relativas. Las oraciones relativas van a actuar entonces como adjetivos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Bien. Ahora voy a un segundo tipo de oraciones subordinadas. Acuérdense que estoy con los verbos subordinados que conforman oraciones subordinadas. Oraciones subordinadas, entonces, esta es la definición que luego les voy a pedir, Sensi. ¿Qué es una oración subordinada? Es una oración que cumple una función sintáctica, ¿vale? Que cumple una función sintáctica.
sea como adjetivo que califica una función sintáctica, sea propiamente como sujeto, como objeto directo o como complemento circunstancial. Bien, entonces, vamos ahora a conformar o a explicar la que va a funcionar como sujeto. Vamos a un ejemplo de una que funcione como sujeto. A ver, Miguel, ¿puedes ayudarnos con una que tenga función de sujeto? ¿Una oración subordinada? A ver, para que pongas en práctica tus españoles. ¿Cómo quedaría? Los que tomamos clase. Ese está muy bien, pero fíjate ahora qué va a pasar. Ese está muy bien, me gusta, pero fíjate. Ahora sí que te fuiste por la tangente. Los que tomamos clase de latín, ya te ayudé. Ahí está, ¿qué? Los que tomamos clase de latín, ¿qué? Ay, no sé qué decir. Son los mejores. Son Vamos los a decir, mejores. Miguel, somos los más mejores. Son los mejores. Tú di lo que quieras. Pero fíjense nada más ahora qué está pasando. Que originalmente, ahorita les acabo de decir que más bien las oraciones que están introducidas por el que, la que y lo que, sea en singular, en plural, en cualquier caso, conforman oraciones relativas. Bueno, ¿qué va a pasar? Que todas las oraciones relativas pueden desempeñar por sí misma una función cuando la palabra a la que califican desaparece, cuando no hay una palabra antecedente, Miguel. Entonces, esta, Miguel, sería en realidad, fíjate, sería una oración no completiva. Esta más bien sería una oración relativa que sí tiene función de sujeto, pero es una relativa. Ahorita lo que quiero es una completiva y te ayudo un poco. Las oraciones completivas, a ver, te recuerdo un poco, son generalmente infinitivos subjetivos. Bueno, infinitivos, ¿no? Los infinitivos. Entonces aquí voy a cambiar esto por, los que tomamos clase de latín, lo voy a cambiar por tomar clase de latín es muy pesado. En la tarde, tomar clase de latín en la tarde es muy pesado. Ahí está, fíjense muy bien, Ese verbo en infinitivo, pudiera articularlo, puedo agregarle un artículo. A ese verbo en infinitivo puedo agregarle un artículo. ¿Vale? Y ese artículo, en español, si le agrego un artículo, ¿cuál sería, Miguel, el artículo que le agrego? Él. Entonces, fíjense, puedo decir el tomar clase de latín, o puedo decir simplemente tomar clase de latín. En la tarde es muy pesado. Pues fíjense muy bien, cuando nosotros tenemos infinitivos, que los identificamos, terminados en español en ar, er, ir, entonces esos infinitivos pueden funcionar o como sujeto o como objeto directo. Fíjense muy bien, como sujeto o bien como objeto directo. Aquí tengo una, entonces, que funciona como sujeto. Ahora, vamos a ver una que funcione como objeto directo. Y ahí tengo sobre todo el uso, sí, de nuevo, de infinitivos, pero que van a depender sobre todo de los verbos modales. Esos verbos modales en español son el verbo querer, deber y poder. Elvia, querer, deber y poder, ¿no? Quiero, debo, puedo. ¿Sí? Entonces, voy a utilizar
Por ejemplo, ahora el verbo quiero. Voy a para el mismo sentido de la oración anterior, vamos a utilizar el verbo no quiero. Vamos a decir ahora, no quiero tomar, para utilizar el mismo verbo, clase de latín en la tarde. No quiero tomar clase de latín en la tarde. Esos verbos que les digo ahora, el verbo querer, el verbo deber, el verbo poder, se construyen siempre con un infinitivo, cuando no se cambia de sujeto, cuando el que no quiere y el que no quiere tomar, el que no quiere y el que va a tomar es la misma persona, porque yo puedo decir, no quiero que Sensi tome clase de latín, o sea, quien no quiere soy yo, pero quien se está proponiendo que tome clase de latín es Sensi. Se fijaron que hay dos sujetos, pero cuando el sujeto es el mismo, se construyen con infinitivo. No quiero tomar, no puedo tomar clase de latín. O no debo tomar clase de latín en la tarde. No quiero tomar clase de latín en la tarde, no puedo tomar clase de latín en la tarde, no debo tomar clase de latín en la tarde. Entonces aquí, sea el verbo que elija, sea el verbo querer, el verbo poder o el verbo deber, ¿qué función sintáctica ahora tiene tomar? Justin. ¿Qué función sintáctica tiene ahora todo esto? Tomar clase de latín en la tarde. Tomar clase de latín. ¿Qué función sintáctica tiene todo eso? No quiero. ¿Qué no quieres? Tomar clase de latín. No puedo. ¿Qué no puedes? Tomar clase de latín. No debo. ¿Qué es lo que no debes? Tomar clase de latín. ¿Qué función sintáctica tiene eso que escribí en color rojo, Justin? ¿No sabía la oración esta que me decía hace un momento? Sí, entonces, ¿tiene función de qué, Justin? De objeto directo. Es un objeto directo. Entonces, vemos ahora cómo los infinitivos, voy a subrayar el infinitivo como verbo, pero le voy a poner 2 rayitas a los infinitivos, o van a funcionar o me van a servir para considerar la función de sujeto o para considerar la función de objeto directo. ¿Vamos bien, Fer? Por ahí les voy a apuntar que de su tarea tienen que estudiar los pronombres, ¿eh? Ahorita les digo en qué página quiero que estudien esos pronombres. ¿En cuál es la página en donde tienen los pronombres? Tenemos los pronombres. No se les olviden sus pronombres. Muy importantes. Ahora vamos a las circunstancias. ¿Sale, Elvia? Vamos a las circunstancias. Sí, nada más Sí, para que me quede claro. Sí, Elvia. Entonces, en las completivas, digamos, no sé si sea una regla, que para que podamos, por ejemplo, identificar un sujeto en una contemplativa, generalmente o siempre tendrá que ser el verbo en infinitivo. Esa es una de las posibilidades. Ok. Porque, por ejemplo, Miguel ahorita nos dijo una muy bien. Miguel nos dijo, por ejemplo, los que tomamos clase de latín, y muy bien, esa oración funciona como sujeto, pero esa no es completiva. Las completivas, tanto en español como en latín, van a llevar como verbo un infinitivo o un subjuntivo. Van a llevar infinitivos o subjuntivos. Ahorita te pongo un ejemplo con subjuntivo. Sí. ¿Sí? Van a llevar infinitivos o subjuntivos, las dos. Por ejemplo, aquí mismo. Y la misma. No, a ver, espérame. Aquí siempre las que funcionan como sujeto siempre son infinitivos.
Sí. Pero las que funcionan como objeto directo, déjame, aquí sí, necesito quitar. Necesito quitar esta viñeta. Entonces aquí sería lo que les había dicho. Si yo cambio de sujeto, por ejemplo, de nuevo digo, no quiero, lo mismo. No quiero, o bien no puedo, o bien no debo. Más bien no puedo, no, más bien con no quiero, porque no puedo siempre es el mismo sujeto. Con no puedo siempre es el mismo sujeto. No puedo siempre es el mismo, no puedo yo mismo. O no puede, o Fer no puede. Ella no puede tomar, ella no puede decir, o él no debe reprobar, pero con el no quiero sí pasa. No quiero, pero no es que no quiero tomar clase de latín, voy a decir, no quiero que, Fernanda tome clase de latín. Voy a poner, sí, así que Fernanda tome clase de latín. Ajá. Entonces, fíjate, Elvia, como aquí, que, fíjate muy bien, podríamos confundirnos si quieres, ¿eh? Si lo ves así, simplemente podrías decir, es que que es este mismo que tengo acá arriba. Ajá. Es este mismo que. Pero fíjate cómo aquí no puedes suponer antes un artículo, Elvia. O sea, aquí no puedes decir, no quiero el que Fernanda. Sí. Fíjate que para que sea relativa siempre debe tener antes un sustantivo. ¿Y esta qué tiene antes? ¿Qué tiene antes? Un verbo. Un verbo. Entonces, a esta oración se le llama completiva. Ahora, fíjense, vamos a hacer lógico el nombre de una completiva. ¿Por qué se llaman completivas? Porque completan al verbo, ¿no? Entonces, aquí te digo, aquí te voy a decir, es muy pesado. ¿Qué es muy pesado? Voy a completar a este verbo, al verbo ser, y que estoy predicando que es muy pesado. ¿Qué es muy pesado? Tomar clase de latín. Es más, déjenme quitarles el complemento circunstancial para que quede más chiquito, para que quede más, más exacto, más claro. Entonces, ¿qué es muy pesado? Tomar clase de latín. Estoy completando la idea del verbo ser. Ahora, ¿qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que no quiero? Voy a completar la idea de querer. ¿Qué es lo que no quiero? No quiero tomar clase de latín. ¿Qué es lo que no puedo? No puedo tomar clase de latín. Estoy completando la idea del verbo. ¿Qué es lo que no debo? No debo tomar clase de latín. Pero si te fijas con el mismo verbo querer, tengo acá ahora un no quiero, voy a completar esta oración, porque si yo te digo, Elvia no quiero, está incompleta, la voy a completar, la completo con la completiva, y esa completiva que funciona aquí como objeto directo, todo esto. Eso, que Fernanda tome clase de latín es lo que no quiero. ¿Ya te fijaste? Sí. Elvia. Sí. Entonces, estas oraciones completan al verbo, sea como sujeto o sea como objeto directo. Exacto. Pero el objeto directo puede estar, el sujeto puede estar nada más en infinitivo. Es más, si quieres, aquí abajo pongo aquí, infinitivo. Pero las de objeto directo pueden estar en infinitivo o en subjuntivo. ¿Sí, Elvia? Sí. Ahí están. Gracias. Ahí están mis oraciones más claritas. Infinitivo o subjuntivo. Y naturalmente que esto lo vamos a estudiar en latín, así como ahorita les estoy diciendo pidiendo que identifiquen estas oraciones acá. Vamos a identificar esos infinitivos que funcionan como sujeto, esos infinitivos que funcionan como objeto directo, esos subjuntivos que funcionan como objeto directo, vamos a identificar el qui, que, quod. Estos elementos que estoy marcando ahora en el español, los vamos a identificar en el latín, ¿sí?
Eso se trata. Pero yo necesito que nos quede claro también cómo actúa la subordinación en el mismo latín. Digo, en el español, para que podamos llevárnosla al latín. ¿Vale? Esa es mi base. Lo primero, bueno, ahorita vamos a ver los tipos de circunstancia. Nada más, con eso me voy a quedar. Pero acuérdense que esto vino vino a colación, ya que tenemos, ahora sí déjenme quitar este cuadrito porque ya lo estoy repitiendo acá, porque tenemos este periodo oracional desde et hasta hominibus, y aquí vamos a ver que de punto a punto, según lo que vimos ahora, de punto a punto, puedo tener o bien oraciones simples, o bien oraciones compuestas, o bien oraciones complejas. Entonces, siempre que yo empiece a trabajar con ustedes de punto a punto, porque así vamos a trabajar siempre, de punto a punto, veremos si hay ese tipo de oraciones. ¿Sí? Si son simples, si son compuestas o si son complejas. Esta no cuenta, porque está al principio de la oración. Entonces, aquí podríamos decir que más bien va a ser una palabra discursiva. La quito. Entonces, mi oración en realidad empezaría en humoratis, non eritis sicut hipócritae, perdón, de nuevo. Humoratis, non eritis sicut hipócritae, qui, ¿ya vieron ahí hay un qui? Amant in synagogis et in angulis platearum estantes orare, ut videantur abominibus. Ahora, lo primero que se pueden dar cuenta es que aquí hay un qui. ¿Qué era ese qui, Miguel? ¿Qué era ese qui? Un pronombre relativo. Entonces, eso quiere decir que aquí en el qui voy a abrir un corchete y esto lo cierro hasta la coma. Hasta ahí me indica, ¿no? La coma puede ser un indicador de dónde detenerme. Entonces, ya como tengo aquí un qui, pues ya ni hablar. Este periodo de punto a punto se trata de ¿qué? Esto que me va a distinguir. ¿Algo simple, algo compuesto o algo complejo? Oración simple, compuesta o compleja. ¿Qué será? Tiene un qui. Complejo. Compleja. Tiene que ser compleja. A fuerza tiene que ser compleja. Porque ahí está este marcador qui, Elvia. ¿Te fijaste? Así vamos a ir identificando este tipo de cosas, ¿no? Nos toca revisar esta sintaxis ahora, ¿no? Entonces, ese es el punto ahorita, que identifiquemos si es simple, si es compuesto, si es compleja. Claro, naturalmente que en la oración ya iremos viendo que los verbos son, lo iremos viendo, los verbos son oratis, eritis, amant. Sí ya lo identifican. Estos dos ya los identifican ustedes. A ver, ahí les voy a ayudar. Discretamente les voy a ayudar con algo. ¿Qué es stantes? ¿Qué tipo de verbo es stantes? Tiene NT. Oigan, saquen saquen este acordeoncito, Este acordeoncito que les subí ahí a la plataforma, imprímanlo porque este es el que nos va a estar sirviendo. ¿Qué tipo de verbo entonces es stantes? Porque tiene NT, lo identifico. Participio presente. Es un participio presente. Muy bien, Miguel. ¿Y qué tipo de verbo es orare? Infinitivo. Es un infinitivo. Termina en are, are, ere, ere. Entonces vamos a ver que dentro de la oración qui amant in synagogis et in angulis platearum stantes orare, de aquí hasta acá, dentro hay otras dos oraciones. Dentro tengo la oración stantes, que es de participio, y dentro tengo la oración orare, que es de infinitivo. ¿Se fijaron? Entonces, pues demasiada evidencia para considerar que esto de punto a punto no es ni una oración simple, ni una oración compuesta, sino más bien se trata de una oración compleja, porque aparte del qui que aparece ahí, voy a tener un orare, tengo un infinitivo. ¿Se fijaron? Tengo un orare. Entonces, que quede claro.
Ahorita lo que me sirve, lo que alcancé a distinguir, lo que distingo en esta clase, es que de punto a punto tengo estas tres posibilidades, o tener oraciones simples o compuestas o complejas. Entonces, van a tener como tarea, por favor, estudiar esto. Me quedan pendientes las oraciones circunstanciales o adverbiales, pero lo que quiero es que estudien este resumen también. Y aparte de eso, lo voy a dejar aquí en la grabación para que recuerden ahí cuál es la tarea y ya vean si no se acuerdan cuál es la tarea, la tengan ahí en la grabación. Hasta les voy a cambiar el color, lo voy a poner en verdecito. Les iba a poner un color más violento, pero en verdecito está bien. Tengo que cuidar sus ojillos. Entonces, la tarea, porque me fallaron algunos, es repasar, voy a poner, repasar los pronombres. ¿Cuáles? Todos los pronombres latinos. Todos los pronombres latinos, ¿vale? Ahí está. Tarea para regañarlos, Fer. Y cuidadito y entren tarde el lunes, ¿eh? Tarea para regañarlos. Entonces, ahí está. Entonces, repasamos los pronombres y lo nuevo que nos llevamos ahora es que puedo tener oraciones simples, de punto a punto, simples, compuestas o complejas. ¿Les parece si nos quedamos aquí? Y déjenme detener la grabación.